mis oraciones hablan más de mí. Quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz. Espero, hermanos, que esta palabra pues sea de bendición para ustedes. Este es mi anhelo, es mi deseo. Así como están de pie, hermanos, voy a pedirles que busquen allí en el Evangelio de Lucas. Hay una palabra que quiero compartir allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y voy a compartir dos versículos solamente, el 9 y el 10, aunque voy a hacer mención a una buena parte, ¿sí? Son dos versículos que ustedes creo ya conocen bastante, ¿sí? Ahí está, aquí también en la pantalla. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Luego da la razón, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama,
se le abrirá. Damos gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Esperamos que esta palabra sea de provecho y de bendición. El hermano oró ya por un servidor y por esta palabra. Ocupen sus lugares, hermanos. Es una palabra, hermanos, que a mí siempre me ha gustado, ¿sí? Y mientras yo miraba otra vez esta palabra, ahora en estos tiempos por los que hemos estado pasando, tiempos de curiosos, ¿no? De que sí pandemia, de que otra vez hay que guardarnos, de que otra vez está el virus, y que ahora otra nueva cepa, y que no sé qué tantas cosas. Yo me preguntaba y decía, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en esta pandemia? ¿Cuál será el propósito de Dios al encerrarnos de esta forma? Gracias a Dios ya salimos por lo menos del encierro, ¿verdad? Pero hay preguntas, hermanos, que se quedan ahí. ¿Cuál será el propósito de Dios al encerrarnos, al permitir que suceda todo esto? ¿Será acaso que Dios quiere que esta humanidad levante sus ojos al cielo, que levante sus miradas al cielo y comience a buscarlo a Él? ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, cuál es el propósito de Dios? Porque yo sé que usted y yo tenemos a un Dios de propósito. Todo, hermanos, todo obra con un propósito. Y a Dios no se le escapa nada. Tanto es así que la palabra dice que Él puede sacarle provecho aún a las cosas malas, que parecieran que nos pasan cosas malas, ¿verdad? Dios dice que de ahí Él puede sacar un provecho para nosotros. Pues dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún cuando hay unas cosas que no entendemos y que no sabemos y que parecen malas, ¿verdad? Dios puede sacar un provecho de todo ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que tenemos a un Dios de propósito. Pero la pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo en realidad? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Será que se está cumpliendo el propósito en nosotros con esta pandemia, por ejemplo? ¿Lo estamos buscando como Él quiere? Porque ¿qué sucede? ¿Cuántas veces usted, al igual que yo, hemos puesto el pretexto, hemos dicho, es que, ¿cómo es que quiere que lo busque si no tengo tiempo? ¿Cuántos hemos puesto el pretexto del tiempo? ¿Verdad? Pero ¿qué sucede cuando ahora en este encierro, en estas pandemias que pasamos, el Señor nos dice, bueno, necesitas tiempo, pues ahí te va todo el tiempo, ¿sí? Pero realmente, ¿era tiempo lo que nos faltaba para buscar al Señor? Se fija que nos encontramos con algunas realidades. ¿Qué necesitamos entonces para buscar al Señor? Porque si esto... ¿sí? Si estas cosas que están pasando, estas pandemias, todo esto, estos virus, si esto no nos mueve, entonces no sé qué es lo que lo vaya a hacer. ¿Qué será lo que haga que nos ponga o que nos pongamos en acción? Y aquí, hermanos, en estos versos que leímos, encuentro 3 verbos que me llamaron mucho la atención. 3 verbos que, ¿verdad?, que indican una acción, o que yo mirando esto, yo veía como que el Señor me estuviera invitando para que me ponga en acción. ¿Sabe que mientras veía esto me recordaba de mi esposa? Mi esposa tiene por costumbre ella, así cuando nos levantamos, y si nos levantamos un poquito tarde, si nos hace un poquito tarde, ella se levanta y empieza a levantarnos a todos. Dicen, ya es hora, es tiempo de ponernos en acción. Dice, arriba, arriba, todos arriba, porque es tiempo de ponernos en acción, ¿sí? Yo creo, hermanos, que es la invitación de Dios para nosotros hoy. Arriba, es tiempo de ponernos en acción. Arriba, vamos. No es tiempo para flojonear, no es tiempo para desánimos,
No es tiempo para nada de eso, es tiempo de ponernos en acción. ¿Por qué? Porque les digo, encuentro 3 palabras que me indican acción. La primera palabra, el primer verbo, la primera acción es empieza a pedir. Dice pedir, ¿sí? Pedid y se os dará, dice la Escritura. Empieza a pedir. No esperes que alguien más lo haga por ti. Tú sabes hacerlo. Es tiempo que nosotros empecemos a pedir. Vea cómo la Escritura nos enseña, cómo la Biblia nos invita, cómo el Señor Jesucristo nos dice, pedid y se os dará. ¿Y cómo vamos a pedir? A través de la oración. Si usted se fija, estos versículos que estoy compartiendo forman parte de un pasaje, hermanos, donde el Señor empieza hablándoles sobre la oración, sobre el Padre Nuestro. Cuando uno de sus discípulos se acerca con el maestro, le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos también. Y el Señor empieza a enseñar, ustedes cuando oren, oraréis así. Se recuerdan, ¿verdad? Les empieza a dar el Padre Nuestro. Pero dentro del Padre Nuestro hay algunas frases, hermanos, que nos ayudan para ver que dentro de la oración el Señor nos invita para que le pidamos al Padre. ¿Sí? Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahí está. Empezamos a pedir, ¿verdad? Para que el reino del Señor sea establecido en esta tierra, sea establecido en nuestros corazones, para que el reino del Señor sea establecido en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares que aún están lejos, ¿verdad? Y luego dice, danos hoy el pan de cada día. ¿Se fija? Es que nos está enseñando, les está enseñando dentro de la oración, les está enseñando a pedir. Amén. Él quiere, hermanos, que le pidamos. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que dependamos de Él. Y sabe, muchas veces nosotros pensamos que la podemos nosotros solos. ¿Se ha fijado? Que los seres humanos somos así, pensamos que la podemos solos, que nos la sabemos de todas. Pero el Señor, hermanos, le gusta que dependamos de Él. Al Señor, hermanos, no sé si usted se ha fijado que muchas veces nosotros cuando tenemos un problema, alguna circunstancia, hermanos, difícil, nosotros estamos clamando, llorando, y le he dicho yo a mi esposa, le digo, yo no sé por qué al Señor le gusta, siempre me responde, le digo, cuando tengo algún problema fuerte, alguna situación difícil, siempre me responde, le digo, pero siempre me lleva hasta lo último. ¿Se han fijado? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Sí? Nos responde, pero ya, hasta lo último, ya cuando nos enseñó algunas cosas, cuando Él quiso mostrarnos, quiso enseñarnos de que nosotros dependemos de Él. Tal vez cuando nosotros agotamos todos los recursos humanamente posibles, ¿sí? Porque mientras yo estoy llorando a veces por alguna circunstancia, por algún problema difícil, yo ando como que moviéndome a ver qué puedo hacer para arreglar esa situación. Pero luego llega un tiempo, un momento en que se me agota todos los recursos, todas las opciones que yo tengo, todas las puertas que yo tengo para tocar. Y llega el momento en que voy rendido al Señor y le digo, Señor, no me queda más. Si tú no haces algo, no sé qué voy a hacer. Porque ya toqué todas las puertas que tenía que tocar, hice todo lo que tenía que hacer y no encuentro respuesta. Solamente tú puedes ayudarme. Y al Señor le gusta eso, hermanos, que nos demos cuenta que nuestra vida, que mi vida depende enteramente y completamente de Él. Sabe que hace ya algunos años, antes de que yo fuera pastor, trabajaba en un taxi, era taxista. Dijo Abraham Pérez, ¿verdad? Pero el Señor ya me perdonó por eso. Oiga, me recuerdo muy bien una vez, hermanos, tuve una experiencia muy bonita con el Señor. Si usted se ha fijado, los taxis
ya no se amontonan todos allí en la caseta donde se reúnen, sino que están desparramados en puntos. ¿Se ha fijado usted? Que hacen puntos, nosotros allá en el sitio hacemos puntos. Y yo me recuerdo, hermanos, muy bien, en una mañana que yo llegué y empecé a pedir punto por el radio, me dieron un punto. Y fui y me paré en el punto, ¿verdad? Claro, siempre estamos esto para tener la mayor cantidad de trabajo posible, porque la mayor cantidad de trabajo posible pues es más ganancia, ¿verdad? Significa dinero. Entonces, hermanos, yo llegué a un punto y luego a ratito me recorrieron de ese punto, que nos vamos recorriendo hasta llegar así a la primera, cuando suena el teléfono, pero ahí nos podemos ocupar en los puntos, es la ventaja. Entonces, recorrieron del punto donde yo estaba y me fui a formar al siguiente punto de más adelante, pero en lo que llegué al otro punto y que el otro taxi que venía atrás de mí llegó al punto donde yo estaba, luego se ocupó. En cuanto yo me moví, salió el pasaje, ¿sí? Volvieron a recorrer otra vez y me voy al otro punto. Y al ratito, hermanos, se ocupa otra vez el que venía atrás de mí en el punto donde yo me acababa de mover, ¿sí? Vuelven a recorrer, hermanos. Después, yo duré formado como una hora, yo creo más de una hora. Pero pasaba esto, que me recorrían donde yo estaba, me movían, y en cuanto yo me movía y que llegaba el otro taxi que venía atrás de mí, él se ocupaba. Llegó el punto en el que me desesperé y empecé a platicar con el Señor. Le dije, Señor, ¿qué está pasando? Mira, iba a cumplir 2 horas formado en la fila. Le dije, ni siquiera he echado un solo viaje. Y yo le recuerdo muy bien las palabras que utilicé. Le dije, Señor, parece que estos hombres que no te conocen, que no te tienen, parece que ellos tienen la bendición que yo debería de tener y yo no la tengo. ¿Qué está pasando? Ellos se andan ocupe y ocupe, todos se ocupan, todos tienen trabajo, solamente yo no agarro nada. Así literalmente, hermanos, fueron las palabras que yo le dije. Recuerdo, y es una de las pocas veces que yo he escuchado claramente la voz del Señor hablando a mi vida y a mi corazón. ¿Sabe qué fue lo que escuché que el Señor me dijo después de que yo le dije en un tono molesto, en un tono en forma tal vez de reclamo? Y el Señor con una voz suave, con una voz apacible, Él me dijo, Armando, ¿de quién dependes? ¿Dependes de tu trabajo o dependes de mí? Y me dijo, trabajas porque yo quiero que trabajes y porque quiero que estés ocupado, pero aún sin trabajo yo puedo encargarme de ti y de tu familia. Oiga, fueron unas palabras que tocaron grandemente mi corazón. Y yo me di cuenta, hermanos, que el Señor estaba empezando a tratar conmigo, a enseñarme, ¿sí? Que mi vida dependía completamente y enteramente de Él. No de ningún trabajo, no del dinero, no de las finanzas. Que el Señor utiliza muchos medios, sí, pero Él tiene el control de mi vida. Él es el que se encarga de todos nuestros asuntos. Bendito su nombre para siempre. Y Él quiere enseñarnos eso siempre. Por eso a Él le gusta, hermanos, que le pidamos. Y hay algunas razones muy poderosas por las que debemos de pedir. Dice la palabra que porque todo aquel que pide, recibe. Así lo dijo el Señor. Quiere decir entonces, hermanos, yo miraba esto y yo decía, llegué a mis propias conclusiones. No sé si usted comparta estas conclusiones conmigo. Yo concluí y dije, quiere decir entonces que si no tengo o que si estoy muy necesitado, es porque no pido. Quiere decir entonces que si la estoy pasando mal, es porque no pido. ¿Sí? Porque vea lo que dice un versículo allí en la Escritura. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí en Santiago, en el capítulo 4. No tenéis porque no pedís. ¿Será esto, hermanos? Que muchas veces pasamos necesidades y les pasamos mal porque no pedimos, porque no comenzamos a pedir, porque a veces se nos ha hecho fácil solamente
el pedirle a otros o el decirle a otros que pidan por nosotros. Cuando usted y yo podemos pedir, porque dice la Escritura que usted y yo tenemos entrada hasta el trono de la gracia. Pues dice la Escritura que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros, pero Él quiere que le pidamos. Otra razón por la que debemos de pedir, hermanos, porque tenemos a un Padre bueno, a un Padre poderoso, ¿sí? Porque Él es nuestro Padre. Oiga, yo en la iglesia en algunas veces les digo, les pongo el ejemplo, cómo nuestros hijos, ellos se acercan solamente a pedir. ¿Cuántos tienen hijos aquí chiquitos que solamente se acercan a pedirle a papá y a mamá? Quiero esto, necesito esto. ¿Sí? Ellos piden solamente, sin saber cómo está la situación, sin saber si hay posibilidades o no, ¿verdad? Y Dios, hermanos, quiere que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos. Y dice la Escritura, hermanos, que si nosotros, hermanos, aún siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a aquellos quienes se lo pidan? Él tiene, hermanos, mucho para dar, pero está esperando que usted y yo nos acerquemos a Él y le pidamos. Necesitamos, hermanos, necesitamos pedir, necesitamos empezar a pedir nosotros mismos. Y una tercera razón por la que podemos o por la que debemos pedir es porque Jesús lo dice. Es porque Jesús lo dice, y yo os digo, pedid y se os dará. No es que su pastor o no es que yo ahorita le estoy enseñando que si usted pide va a recibir. No es ello, sino que es la Escritura que el Señor dejó allí, que el Señor Jesucristo dijo, yo os digo, pedid y se os dará. Y si Jesús le dice, hermanos, es garantía, créame. Si Jesús lo dice, yo lo creo. Si Jesús dice que yo le pida y que voy a recibir, yo creo. Amén. ¿Saben que lo que el Señor habla, lo que el Señor dice, lo cumple? En una ocasión, hermanos, le mostraron el esplendor del templo. ¿Recuerdan? Y él dijo, le dijeron, mira el templo, y le empezaron a hablar maravillas del templo y todo. Y él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Era algo tal vez difícil de creer en ese momento y de entender. Pero el mismo templo, hermanos, fue destruido solo 40 años más tarde. ¿Por qué les cito esto? Porque todas las palabras que el Señor dice, todo lo que Él dice, se cumple. Y esto para mí me da confianza, esto para mí es garantía. Si el Señor dice, se va a hacer. Si el Señor dice, pide y vas a recibir, yo tengo que pedir confiado de que voy a recibir. Por eso le digo, entonces, yo caí en esta cuenta y decía, Señor, entonces, cada vez que yo la paso mal y cada vez que yo estoy necesitado, es porque no he pedido. ¿Usted qué cree, hermano? Muchas veces es porque no pedimos. Y otras veces, dice Santiago, es porque pedimos y pedimos mal. Amén. Pero en esta tarde el Señor te dice que pidas, que te acerques a Él y pidas. Y el otro verbo, hermanos, que encuentro ahí, la otra acción, ¿sí? Es buscar. Ponte en acción, busca. Busca. Dice la Biblia, buscad y hallaréis. Y dice también, ahí mismo en el versículo siguiente que leímos, y el que busca, halla. El que busca, halla. Pero no hagas, hermanos, como cualquier gente. ¿Por qué te digo esto? Porque cualquiera busca su mano en tiempos de necesidad, ¿sí o no?
Cuando la está pasando mal, cuando algo va mal, cualquiera se acerca con Dios a pedirle y dame y necesito esto y estoy mal. Ya cuando el agua nos llega hasta el cuello, ¿sí o no? Y cualquiera lo hace esto, se acerca a Dios y todos, ve a alguien que se dice ser ateo, hermanos. Alguien que se diga ser ateo, véalo usted en tiempo difícil, en tiempo de una enfermedad. Clama a Dios. Clama a Dios. ¿Sí? Pero por eso le digo, pero usted y yo, hermanos, no hagamos lo que cualquier gente que se acercan o que buscan a Dios solamente, o que buscan la mano de Dios para que les den. Dame, solamente dame. Pero no cualquiera, hermanos, busca su rostro. No cualquiera lo busca a Él. No solamente para que le dé, sino para estar con Él. Esta, hermanos, es nuestra bendición y es nuestro privilegio. Tenemos a un Dios grande que nos bendice y que se cuida de nosotros, que se encarga de nosotros y que nos provee. Pero, hermanos, nuestro mayor privilegio, nuestra mayor bendición es que lo tenemos a Él. Es de que podemos estar con Él, es de que podemos hablar con Él, platicar con Él, mostrarle, decirle cómo nos sentimos tal vez. Esta es nuestra bendición y este es nuestro privilegio. Muchas veces le he dicho al Señor en oración, y Él sabe que es verdad. Orando le he dicho, Señor, entre tantas necesidades que yo tengo, en tiempos de necesidad le he hecho esta oración. Y le dijo, Señor, tú sabes que tengo muchas necesidades, de muchas cosas, pero le he dicho, Señor, entre tantas necesidades que yo tengo, mi mayor necesidad eres tú. Lo que ahora yo más necesito es tu presencia. Lo que yo más quiero ahora en este momento es sentirte que tú estás aquí, que tú no me has dejado solo, que tú caminas conmigo y que tú vas donde quiera que yo voy. Bendito su nombre para siempre. Porque lo mejor, hermanos, que podemos experimentar es su presencia. Porque si Él está contigo, si Él va contigo, todo está bien, todo va a estar bien. Amén. Entonces busquémosle a Él, busquémosle con ahínco, con ganas. Busquemos su presencia. Y yo encuentro, hermanos, que este era el secreto de los grandes hombres de la Biblia. Yo encuentro que este era el secreto, por ejemplo, de David, que él podía decir de mañana y a mediodía y por la noche te buscaré. Yo encuentro que este era el secreto de Daniel, por ejemplo, que dice en la Biblia que él oraba 3 veces al día. Cuando la pasaba mal, él lo que necesitaba era su presencia solamente. Cuando fue echado en el foso de los leones, Dios estaba allí acompañándole. Amén. Porque él no buscaba solamente la mano de Dios, él buscaba el rostro de Dios, él buscaba su presencia. Dios quiere que usted y yo, hermanos, busquemos su presencia. Esto es, hermanos, el secreto de grandes hombres como Elías, como Moisés. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué hermosa frase, ¿no? Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que esta frase sea solamente un cliché? ¿Que sea solamente una simple frase? No, realmente esta era la vida de Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Él siempre estaba en su presencia. Él siempre buscaba su presencia. ¿Qué fue qué era lo que sucedía con Moisés? Usted conoce la Biblia en aquella ocasión cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, yo no voy a ir con ustedes, pero les voy a enviar a mi ángel, y mi ángel va a ir con ustedes. Cosa que a Moisés no le agradó mucho, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Yo sé que lo han leído, pero yo me pregunto, ¿por qué no le agradó a Moisés? ¿Qué tenía de malo? El ángel iría con ellos, los cuidaría a través de él. Los cuidaría y a través de él Dios les daría todo lo que necesitaran. Pero no, Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí.
Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero moverme. Si tú no me acompañas, si tú no vas conmigo donde quiera que yo vaya, no me muevo, no me saques de aquí, aquí me quedo. ¿Por qué, hermanos? Porque sabían, eran hombres que conocían y que sabían, hermanos, que ahí radicaba el secreto para una vida victoriosa para ellos. Esto, hermanos, necesitamos aprenderlo nosotros. Necesitamos buscar su rostro, buscar su presencia, que Él esté con nosotros, que Él vaya con nosotros. Necesitamos ir más allá y no solamente buscar su mano, sino buscar su rostro, buscar su presencia con cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida, donde quiera que nosotros vayamos, que Él esté con nosotros. Amós 5:4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Primero de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho. Salmo 105:4: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, siempre su rostro. Y luego un versículo, un pasaje por demás conocidos, hermanos, para casi la mayoría, Mateo 6:33, casi lo puede usted repetir, creo de memoria: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La Nueva Traducción Viviente, vea cómo dice en este pasaje: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Él les dará todo lo que necesiten. Necesitamos buscar su presencia, necesitamos buscar su rostro. Yo le pregunto, ¿cómo buscamos algo que es sumamente importante para nosotros? ¿Usted le ha tocado perder algo, hermanos, que es importante? ¿Cómo lo buscamos? Y utilizamos una frase, ¿verdad? Buscamos ¿por dónde? Por cielo, mar y tierra, ¿verdad? Que son mentiras, ¿verdad? Pues no, nunca vamos a buscar en el cielo y en el mar y todo eso. Pero es un decir que ya revolvimos, que volteamos patas para arriba nuestra casa, ¿sí o no? Porque hay algo que nos interesa, porque estamos buscando algo que es muy importante para nosotros. Bueno, ¿por qué no buscar la presencia de Dios de esta forma? ¿Qué acaso no es tan importante para mí su presencia? ¿Por qué no la busco de esta forma como he buscado? En una ocasión, hermanos, un carro que tenía, le perdí los papeles al carro y se perdieron allí en la casa, en lo que anduvimos remodelando la casa y pintando y todo ese asunto. Se perdieron los papeles, no sé dónde quedaron, pero créame que revolteé todo. Y yo dije, busqué por cielo, mar y por tierra. ¿Por qué? Porque era algo sumamente importante para mí. La pregunta es, ¿qué tan importante es Dios para mí? ¿Qué acaso Él no es tan importante para mí para que lo busque con este ímpetu? ¿Qué acaso no es tan importante para nosotros que no lo buscamos como debiéramos? ¿Qué acaso Él es algo insignificante? ¿Qué acaso Él es algo secundario para nosotros? ¿Por qué no ponemos ese interés en buscarlo como buscamos algo valioso? Porque yo le aseguro que Él es mucho más valioso que cualquier cosa que usted pueda buscar, que usted pueda perder. Y claro, hermanos, yo me he puesto a pensar y le he dicho al Señor, no, como David, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y yo les he dicho en la iglesia, ¿qué sería de nosotros si perdiéramos su presencia? ¿Qué sería de Él, hermanos? ¿Qué sería, de nosotros sin Él? ¿Qué sería de mí sin su presencia, sin su Santo Espíritu? Tiemblo solamente de pensar. Y la Escritura, hermanos, nos invita, nos exhorta para que busquemos. Pero ¿por qué buscar? Las razones son las mismas.
todo aquel que busca, halla. Todo el que busca, halla. El asunto es, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? El asunto es, ¿dónde estamos buscando? Porque se ha fijado que a veces tenemos necesidades, hermanos, y buscamos en los lugares equivocados. Buscamos en las personas. Y la mayor cantidad de veces, hermanos, las personas no pueden ayudarnos. La mayoría de las veces esas personas no tienen la respuesta para nuestra necesidad, pero Dios la tiene. Y no buscamos allí, en el lugar correcto, en el lugar a donde deberíamos de estar buscando. Y por último, hermanos, la tercera acción es llamar. Llamad, dice la Escritura, y se os abrirá. Al que llama, se le abrirá. Llámalo. Se ha dicho, ¿verdad? Usted lo ha escuchado, que el teléfono de Dios, ¿verdad? Es Jeremías 33:3. Porque dice, clama a mí y yo te responderé. Él está dispuesto, hermanos, para escucharnos. Dice que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Él escucha tu clamor. Llámalo. Y Él dice, porque aquel que llama, se le abrirá. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Escuche la promesa del Señor. Dice, yo oiré desde los cielos, pero claro que hay requisitos, o que tiene cláusulas el Señor, porque también Él le dijo a su pueblo, si tú sigues aferrado, si tú sigues terco en prostituirte con los otros dioses, en adorar a otros dioses, mis oídos van a estar cerrados, vas a hablar a mí, yo no te voy a escuchar. ¿Sí? Pero el Señor dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, dice, entonces, vea qué hermosa palabra, entonces dice, yo me comprometeré, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Llamad y se os abrirá, dice la Escritura, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Entonces, hermanos, mi deseo, hermanos, es motivarlos para que se pongan en acción. Ponte en acción. Empieza a pedir. Ponte en acción, empieza a buscar el rostro del Señor. Empieza a buscar su presencia. Empieza a buscar el pasar más tiempo con Él. Llámalo, entre tanto que está cercano, dice la Escritura. Él está ahí listo para escuchar tus palabras, para escuchar tu petición. Hemos visto entonces, hermanos, estas tres acciones que debemos de llevar a cabo: pedir, buscar y llamar. Dios te asegura que si te acercas a Él, Él va a estar allí para responderte cualquiera que sea tu necesidad o tu oración. Él estará ahí con sus ojos y con sus oídos abiertos. Él va a estar ahí para ti. Pero necesitamos acudir a Él.